Bienvenidos a Cancelando Personajes Históricos, en este episodio Edgar Allan Poe. En esta sección donde realmente lo único elemento de cancelación es el título, porque lo que hacemos es contar las historias de estos personajes ilustres relatos, pero que puedes decir cómo interactuar con su legado, con su historia y con su obra. Edgar Allan Poe fue un poeta y un escritor de terror y misterio estadounidense de principios del siglo XIX, con obras tan conocidas como El Cuervo, El Corazón delator y La Caída de la Casa de Usher. Empezamos por lo fuerte. Se casó con 26 años con su prima de 13 años, a la cual conocía desde los 7 años. Aunque él mentía sobre la edad de la chica a la gente de su alrededor, diciendo que era más mayor de lo que realmente era, y además en el certificado de matrimonio pone que tiene 21 años, ya que contrariamente a la creencia popular actual, esa era la edad a la cual se solían casar en ese momento las muchachas. Así que de alguna forma él sabía que lo que estaba haciendo no estaba muy bien hecho, incluso en ese momento. Por cierto, me ha dado un ataque de alergia y me ha quedado este ojo un poco a la virulé, pero ya estoy mejor, muchas gracias por preguntar. Otra familiar de ambos, que no estaba muy contenta con esta unión, le ofreció a la chica una casa donde hospedarse y así poder acabar con su educación, poder acabar con el colegio, con la secundaria, y así tener unas buenas posibilidades de luchar contra la pobreza. Edgar se enfadó muchísimo por esto, escribiendo a este familiar diciendo que no quería vivir un día más y llamándolo el enemigo más cruel. Los defensores de esta relación dicen que no compartieron cama hasta que ella tenía 16 añitos, que uno, ¿cómo estás tan convencido? Y dos, no, es que le tendremos que dar las gracias a este señor de ya 29 años por no acostarse con una chica de 16 años. Pero bueno, la cuestión es que dicen que se querían mucho, pero yo no estoy tan convencida porque le ponía los tochos bastantes veces, aunque los más memorables fueron cuando esta chica estaba muy enferma y de golpe Edgar empieza a enviarle cartitas de amor a otra poeta, mientras su esposa está literalmente muriendo. Hay que decir que después de su muerte, Edgar se hundió en una tristeza terrible que se puede ver reflejada en sus obras como en el poema Annabel Lee. Además, sus problemas con el alcohol aumentaron, aunque ya venían de antes. Era un hombre que bebía mucho, jugaba mucho, apostaba mucho, incluso con dinero prestado, que jamás devolvió. Además, y para acabar y como curiosidad, escribía noticias en el periódico de The Sun. Pero para conseguir protagonismo y un poquito de fama, a veces se inventaba estas noticias, hacía fake news directamente. Como el famosísimo caso del Balloon Hoax. Y ya está, nos vemos en el siguiente vídeo y un besito. Adiós. On October 3rd, he asked me what day it was. It's October 3rd. 2 weeks later, we Benvinguts a l'Associació de Víctimes Afectades pel Bloqueig Lector. Fa unes setmanetes vaig compartir amb vosaltres la meva experiència amb aquest fenomen i us vaig recomanar algunes idees de llibres que a mi m'havien ajudat. I avui us vinc a parlar d'això. Club Medusa. Cada mes es comprometen a enviar-te una capsa com aquesta de subscripció literària amb un llibre d'una editorial independent catalana, altres regalets, i a més et conviden a un club de lectura. Us faig unboxing de la capsa d'octubre perquè veieu quines cosetes pot tenir la vostra. Per començar, el llibre del mes, que en aquest cas és Apunts personals, d'Emily Pine, traduït per Esther Capdevila, són un recull d'assajos reflexionant sobre què és ser dona. També tenim, això m'encanta, un paquet de mocadors, avis de contingut sensible i un disclaimer, dues infografies, una que és una carta que t'explica una mica què és el projecte Club Medusa, i una altra en forma de llibre amb espai per a tu per apuntar les teves cosetes, també informació sobre l'autora, l'editorial, etc. També tenim una carta amb aquest segell de cera preciós. I per últim, ja que em fa més il·lusió, una invitació pel Club de Lectura, que en el meu cas m'han posat una funda de llibre feta a mà, que teniu disponible a la seva web, per si la voleu, Quadres Bitxis, que a mi m'encanta. Estic molt contenta perquè més feia temps que buscava una funda de llibre. I a dins també tenim un punt de llibre. Així que res, us recomano moltíssim Club Medusa. És un projecte molt maco, amb persones encara més maques al darrere, que us pot ajudar a sortir d'aquest bloqueig lector i descobrir nous autors, noves lectures, nous llibres, nous formats i noves històries. Un petó molt gran, adeu. Puntuando las películas que veo este año en el Festival de Cinema de Sitges. Hemos salido de la primera película, que era Confessions, y la verdad es que me ha gustado mucho. Tratar sobre dos esquiadores que se quedan encerrados en una casa y uno de ellos confiesa haber asesinado a una persona, y a partir de ahí pues sucede toda la trama, que es muy claustrofóbica y es muy agobiante, le pasa fatal. Y por eso justamente le pongo un 8 de 10. ¿Tú cuánto le pones? Un 7 o un 6, no tanto. Exigente. Buen día, bueno, buen día no, en realidad son la 1. Pero para nosotros es buen día porque nos fuimos a dormir ayer muy tarde, porque tuvimos un maratón de 3 películas y 2 cortos que empezaron a la mañana y acabamos como a las 7 y nos acostamos súper tarde y estamos un poco regu. La primera película fue Operation Undead. Es una película bélica pero con un plot twist, que es que uno de los ejércitos tiene un arma biológica muy potente. Es un virus que convierte a los soldados en zombies. Me ha gustado mucho la premisa porque más a mí las películas bélicas no me suelen gustar y esta pues me pareció interesante, sobre todo teniendo en cuenta que los protagonistas son unos zombies muy humanos, es decir, tienen sentimientos, tienen emociones, echan de menos pues a su familia y todo eso, y eso me pareció muy curioso. Pero es que se me hizo muy larga, o sea, sentí que era muy repetitiva al final. Yo pasé de llorar por uno de los zombies, os lo juro, a que me la pelase lo más grande. Y por esa misma razón le voy a dar un 5 de 10. ¿Y tú? Un 5 o un 6 también. Seguimos con el tema del verano. Trata sobre 3 chicas que roban casas, pero en esta última los inquilinos se convierten en zombies. Creo que es una película que podría haber sido muy buena si hubiese terminado muchísimo antes. Yo le voy a poner un 6 de 10. Yo
Yo me quedé medio dormido, o sea que... Por último, Die Alone, que bueno, ¿qué decir de esta película? En un mundo posapocalíptico, un chaval con pérdidas de memoria y una escayola en la mano está intentando encontrar a su chica que la ha perdido, es acogido por una superviviente. La verdad es que a mí me encantó, me dormí un pelín, os voy a ser sincera, pero aún así tengo muchas ganas de volver a ver esta película, que además el director lo describe como una historia de amor posapocalíptica y encima nos dio unas camisetas al salir, así que para mí es un 8,5 de 10, lo subiría al 9 por la camiseta. Un 8. Muy chula, de verdad, la recomiendo muchísimo. Acabamos de salir de Spirit in the Blood y si la tengo que escribir con una sola palabra sería decepcionante, la verdad. Trata sobre una niña que llega a un pueblo nuevo donde acaban de asesinar a otra chica. Entonces no se sabe si ha sido un animal salvaje, una persona, un espíritu malvado del bosque. Entonces juegan un poco con todas las hipótesis, pero de repente hacen un plot twist súper mal construido, que llega de la nada y que no me ha gustado mucho. 5 de 10 y estoy siendo positiva. ¿Te gusta? Un 6. Acabamos de salir de Your Monster, que es una película que es una reinterpretación de la historia de La Bella y la Bestia, pero si la bestia fuera el monstruo que tienes debajo de la cama de pequeña, que ahora es tu compañero de piso con quien tienes una tensión sexual inexplicable. ¿Lo he explicado bien? Me ha encantado, os la recomiendo muchísimo, me ha flipado la historia, la actuación, el diseño de vestuario, la producción, diseño artístico. Y es un musical. 9 de 10 o es too much. No, un 10, yo creo. Un 10 de 10. A Different Man trata sobre un hombre que tiene la cara desfigurada y se somete a un tratamiento médico para cambiar su aspecto. Y a partir de ahí pues sucede una serie de cosas que realmente es una historia súper interesante, pero cada vez me ha parecido súper poco interesante. 7 de 10. ¿Tú? Sí, 7. No puedo más, de verdad. No quiero ver una película más en mi vida. Día 4 o 5 de Sitges, ya estamos desquiciados. Hemos visto Daniela Forever. Trata sobre un chico que para superar la muerte de su novia se somete a un proceso médico que le permite tener sueños lúcidos con ella. No esperaba un Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que es una de mis películas favoritas, y no ha sido precisamente eso. Tampoco significa que me haya decepcionado. Voy a poner un 6 de 10. Y después hemos visto Strange Darling, que es un poco un juego de gato y ratón con asesino en serie. No os quiero dar más información porque de verdad pienso que lo mejor es que lo veáis sin saber mucha cosa. A mí me ha encantado, he pasado muchísimo miedo, pero me lo he pasado súper bien. 9 de 10. Hemos visto Arcadian, va sobre un momento este apocalíptico. Hay unos bichos que matan a gente y hacen acrosport, una cosa muy rara. Joder, qué largo. Le pongo un 5 de 10. ¿Tú? ¿Ves? Yo también he caído. Pensé que sería una chica alternativa que no caería en la tentación de los Semi Angels, pero es que son buenísimos. Así que vamos a abrir este. Ah, que vienen con toalla. ¿Quieres pelotar? Tienes una toalla, es el adhesivo. Ah. Soy la madre y quiero que me toque o el patito o el cerdito. Y yo soy el padre y quiero que me toque la jirafa. Espera. Estoy palpando. Nos ha tocado uno feo, O la jirafa, o el león, o la ovejita, o el perrito, o el conejo, o el pato. Lo voy a abrir, vas a meter la mano, lo vas a sujetar en tus manos. Solo voy a ver tu reacción, ¿vale? Ahora entiendo a la gente, me hace muchísima ilusión. ¿Esto por qué? ¿Por qué ha salido al mercado? ¿Quién lo ha hecho? Tienes un video de cultura inquieta de una chica maravillosa que te lo explica. Esto que tengo aquí detrás son los gigantes de Tenerife. Los guanches, que eran los habitantes que estaban en las Islas Canarias antes de que llegase la conquista española del siglo XV, los llamaban la muralla del infierno, porque se creían que detrás de estas rocas tan robustas no había absolutamente nada, que esto era el límite del mundo. Viéndolos les entiendo un poquito, porque la verdad es que impone muchísimo. Puntuando las películas que ven al Festival de Cinema de Sitges, parte 2. Hemos visto Death Mail, que trata sobre un secuestro que es resuelto por un grupito de trabajadores de una oficina de correos. Lo bueno, que los trabajadores estos tenían como personalidades muy extravagantes y muy peculiares, que era muy interesante. Lo malo, que me he quedado dormida la primera media hora, estoy muy cansada, chicos, de verdad. 6,5. Yo iba a decir un 7. Acabamos de salir de ver la película Please Don't Feed the Children, que trata sobre un mundo posapocalíptico y unos niños entran en la casa de una señora que está básicamente zumbada. A mí me parece entretenida, he pasado un buen rato, le voy a poner un 7 de 10. ¿A ti no te ha gustado tanto? ¿Qué? Nazrael, una chica trata de escapar de una secta que la quiere usar como sacrificio para un bicho que se come personas, con lo cual tiene que huir tanto de la secta como de este bicho. Es una premisa muy chula que nos llamó mucho la atención, que para mí se quedó en un 6,10. Nos hemos despertado a las 5 de la mañana para venir a ver Never Let Go. Y tengo que decir que ha merecido un poquito la pena. Trata de una madre que con sus 2 hijos, para evitar ser poseídos por el mal, han de estar siempre conectados a su casa con una cuerda. Pero no todo es lo que parece. Me ha gustado mucho, para mí es un 8 de 10. ¿Para ti? 8, 9. Hemos salido del último maratón de la traca final de Sitges. Hemos visto en total 5 de 7 películas, creo que son, y la última ha sido Escape the 21st Century. Y me encantaría poder explicaros de qué va, pero la verdad no tengo ni puta idea. O sea, he sentido que me he tomado unas setillas antes de entrar. Un 5 de 10 porque los gráficos eran visualmente muy atractivos y muy llamativos. ¿Y tú qué le pones? 7, 1, 8. Desert Road trata sobre una chica que tiene un accidente de coche y se queda estancada en un bucle de estos espacio-tiempo. Estas películas a mí me gustan porque normalmente todo acaba encajando y es como súper
satisfactorio de ver. Así que por mi parte, un 7 de 10. Un 8. Bodegón con fantasmas nos situamos en un pueblo de La Mancha donde suceden 5 historias relacionadas con fantasmas, espíritus, del pueblo, etcétera. 6,5 de 10, porque había muchas historietas, era interesante, pero creo que hubiese funcionado más como un corto. Rich Flu, con la premisa de que hay un virus que solo afecta a los ricos, aprovecha para hacer un comentario y una crítica social, económica, humanista, etcétera, muy efectiva porque realmente es muy incómodo de ver. Pero en cuanto a película, en cuanto a ficción, a mí me faltaba más información sobre el virus, cómo funciona, cómo se contagia, por qué hay que evitarlo, qué síntomas tiene, si es mortal, si no, etcétera. Así que un 6,5 de 10. ¿Y tú? 5 puro, pelado. Y acabamos con Getaway, en el cual una familia se va a una isla sueca donde están haciendo una de sus tradiciones que se llama ¡España! Karantan. Eso. Esta tradición es bastante sanguinaria, además hay un asesino suelto por la isla. El propietario del B&B les vigila por las cámaras que tienen por la casita. Me lo he pasado muy bien, ha sido muy divertida. 7 de 10. Sí, yo también. Un 7. Y con esto acabamos la temporada de Sitges 2024. Ha sido bastante bueno. Nos vemos en el siguiente. Un besito. Bienvenidos a Cancelando Personajes Históricos, en este episodio Los Warren. En esta sección donde realmente el único elemento de cancelación es el título, porque lo que hacemos es contar las historias detrás de personajes ilustres o idolatrados para que puedas decir cómo interactuar con su legado, con su historia y con su obra. Los Warren son este matrimonio de investigadores paranormales tan conocidos por justamente las películas de Expediente Warren. Ed decía ser un demonólogo autodidacta y Lorraine una clarividente y medio. Pero ¿y si en realidad no eran este matrimonio afable de cazafantasmas, sino unos meros oportunistas que se aprovechaban de familias en situaciones vulnerables? ¿Y si Ed no era tan buen cristiano y se lió con un adolescente? Empecemos por el caso de la famosísima Annabelle, que estaba poseída no por un fantasma, sino por un demonio. Y esto los Warren lo dejaron muy claro y ya veréis por qué. Y es que sobre Annabelle no hay ni documentación, ni informes, ni nada de nada sobre la muñeca. Es decir, conocemos su historia una vez entra en el museo de los Warren, al cual podías entrar por el módico precio de 3 euros por persona. Quiero decir, quizás compraron una muñeca random y se inventaron todo esto. Pero es que posiblemente ni fueron tan originales como para inventarse la historia, porque hay un episodio de la serie The Twilight Zone con la misma trama. Y encima, adivinad cómo se llama la muñeca. Annabelle. Y es que en muchos casos, como en la posesión de Connecticut o la de Obligado por el demonio, las supuestas posesiones demoníacas terminaron, pero no por la intervención de los Warren ni por su exorcismo, sino porque ambos chicos fueron diagnosticados con una enfermedad mental, fueron tratados y medicados. Por cierto, si os está pareciendo interesante todo esto que os estoy explicando, tengo un vídeo en TubeView con mucha más información al respecto. Y en el caso de Amityville y el poltergeist de Enfield, pues un poco más de lo mismo. La historia de la casa se la inventó una de las familias que vivió allí para poder vender esta historia paranormal a editoriales, productoras y conceder entrevistas. Es que incluso el hijo de esta familia dijo que el relato de los Warren era bastante exagerado y rozando la mentira. Y es que dicen que estos padres habían dicho que la mañana de Nochebuena se despertaron con huellas de pezuñas en la nieve. Pero es que ese año no nevó, con lo cual es imposible. En cuanto a Enfield, se lo inventaron las niñas y lo decían desde el principio. Mirad este vídeo. How does it feel to be haunted by a poltergeist? It's not haunted. Y diréis, ¿pero qué pasa con las fotos, las psicofonías y otras pruebas? Las psicofonías son fácilmente falseables. Y por ejemplo, en esta foto, da la casualidad que el niño fantasma va vestido de la misma forma que uno de sus ayudantes que justamente estuvieron allí ese día. Como veis, siempre hay una explicación lógica. O pruebas manipuladas, o un tema de que la casa necesita mantenimiento, de allí que haya fallos de luz, olores raros, ruidos, o si no, un caso más de drogodependencia, alcoholismo o enfermedad mental. Y en el caso de ser esto, los Warren no ayudaban absolutamente en nada a esta gente. Al revés, se aprovechaban de estas personas en situaciones vulnerables, les echaban un poco de agua bendita encima y chimpum. Y aunque sí que es cierto que no solían cobrar a las familias, con lo cual me indica que quizás sí que se creía lo que estaban explicando y lo que estaban haciendo, después sí que daban charlas con entrada pagada, concedían entrevistas, vendían libros explicando el caso. De hecho, uno de los escritores contratado por los Warren explicó que Ed le dijo que se inventara los datos necesarios para vender la historia, sin escatimar en detalles terroríficos. Además, como os he avanzado, a mitad de la carrera cambian su etiqueta de cazafantasmas por demonólogo, más que nada porque coincide con el estreno del Exorcista y esta etiqueta pues es más comercial y les da más pasta. Pero es que lo peor es que todo esto que os he explicado no es ni lo más turbio. Ed antes trabajaba de conductor de autobús y conoció a una estudiante de 15 años llamada Judy. Podéis imaginar por dónde va esto. Después de un tiempo empieza una relación con ella, le dice que vaya a vivir a su casa, la deja embarazada y le obliga a abortar. Al morir Ed, Judith explica todo esto. También que había ayudado a manipular algunas pruebas, como por ejemplo que hizo de fantasma corriendo por un cementerio, con sábana blanca incluida, para poder vender estas cintas como reales. También mencionó que Ed maltrataba de forma física y verbal a Lorraine, a veces incluso dejándola inconsciente. Y es que al final hay casi más evidencia de las relaciones abusivas por parte de Ed que de las posesiones demoníacas y las situaciones paranormales. Aún así, la película lo representan como un matrimonio afable, cristiano, pacífico, y a él como un marido ejemplar y cariñoso, otorgándoles así la etiqueta de la mejor historia de amor del género de terror. A mí lo que me da terror es todo esto. ¿Qué opináis? Un besito y adiós. Ranking de las cosas rarunas que ha hecho la dinastía de los Borbones a lo largo de la historia. Inspirada en la edición de este mes de la revista El Jueves.
en la cual sale mi minillo explicándoos más salseo. En el top 5 tenemos a Carlos III, que envió una carta a sus padres con todo lujo de detalles de su noche de boda. A ver, ¿quién no ha compartido alguna vez alguna anécdota íntima que me lleve presa? ¿A mis padres? Pues quizás no. Pero yo que sé, él simplemente creo que estaba muy emocionado y que además quería muchísimo a su mujer, así que se lo perdonamos. En el top 4 tenemos tener la colección de porno más extensa de la España de aquel momento. Se lo lleva Alfonso XIII de Borbón, perdón. Bueno, pues era un hombre que tenía hobbies, pero cosas más extrañas hemos visto. Como por ejemplo el top 3, que se lo lleva Felipe V, que tenía tal obsesión con el sexo que su mujer fue a hablar con el Papa a ver si le daba algún tipo de certificado para que no tuviera que tener sexo con él más de 3 veces al día. En el top 2 tenemos a Fernando VII el Felón, aunque yo lo llamaría el Falón, porque tenía unos genitales tan grandes que tenía que usar como un cojín con forma de donut para hacer tope. Antes de llegar al top 1 creo que tenemos que hacer un par de menciones honoríficas. Por ejemplo, volviendo a Felipe V, se creía rana. Isabel II le encantaba pasárselo muy bien con diferentes hombres. Y probablemente casi ninguno, por no decir ninguno de sus hijos, fueran de su marido. Mientras no aparezca Sandra Barneda con una tablet, todo bien. En el top 1 está Juan Carlos y su obsesión con las rubias, que os parecerá una tontería, pero quiero decir, ser conocido como el rey de las 5000 amantes, con los competidores que llega a tener este señor en su propio árbol genealógico, es heavy. Si queréis más salseo, curiosidades y cosillas del estilo, ya tenéis en vuestros kioscos esta edición del jueves. Adiós. How old are you? 17. How long have you been 17? A while. Trump y sus colegas han hecho una lista de libros que probablemente ni se han leído, pero que pretenden censurar. Efectivamente, el presidente de los Estados Unidos, el país de la libertad, quiere prohibir libros. Sus seguidores, y digo seguidores porque tienen una actitud sectaria, han votado a una persona que, aparte de ser un depredador sexual convicto, quiere censurar libros, cuando justamente ellos eran los que más hablaban sobre libertad de expresión. Esta medida tan solo la hemos visto en gobiernos súper represivos y totalitarios y en dictaduras. Y vais a flipar, pretende prohibir libros de Jane Austen, Shakespeare, Louisa M. Alcott, Stephen King, John Green, García Márquez, George Orwell, Murakami, Virginia Woolf o Elise Wiesel, un superviviente de los campos de concentración y que investigó muchísimo sobre el Holocausto. Curiosamente, han tenido una especial fijación con el cuento de la criada de Margaret Atwood. ¿Por qué será? ¿Por qué quieren censurar un libro que trata sobre un país dominado por hombres, donde los medios de comunicación son censurados y las mujeres, especialmente las no privilegiadas, son obligadas a parir hijos sin su consentimiento? ¿Por qué será? Quiero decir, ese libro es ficción y solo ficción, ¿verdad? ¿Por qué lo quieren censurar? También quieren limitar aquellos libros que tengan temas relacionados con la defensa o la reivindicación de las minorías, como The Hate You Give, Do Not Touch My Hair o Heartstopper. Pero me hace mucha gracia porque, por ejemplo, los poemas de Safo, que tienen un gran contenido lésbico, se les ha pasado por algo. Yo supongo que no será por aliados, sino por ignorantes. Otros títulos que quizás os suenen y que también están en esta lista del proyecto 2025 son Ana Karenina de Tolstoy o Madame Bovary de Flaubert. Y más modernos y súper populares como Red, White, Royal Blue, Eleanor and Park, Los Juegos del Hambre, Las Ventajas de ser un marginado, Normal People, Call Me By Your Name, e incluso se ha mencionado a Harry Potter y Crepúsculo. Este es el nivel, chicas. Su intención por ahora no es como censurarlo y quemarlo todo, sino eliminarlos del plan escolar y hacerlos desaparecer silenciosamente de algunas bibliotecas, con la intención de que la gente se olvide de ellos mágicamente. Una estrategia muy vintage y sobre todo anacrónica por su parte, que lo único que hace es reflejar su edad y su mentalidad, ya que esto quizás era más efectivo antes, pero ahora no solo hay muchísimos más medios y canales de comunicación, sino que además la opinión pública está mucho más globalizada, así que nosotros hemos de tener el objetivo de seguir hablando de estos libros para que no se conviertan en un recuerdo que una vez estuvo en las estanterías del colegio, tal y como estos hombres quieren. Y ya está, mucha fuerza a mujeres y personas afectadas por la presidencia de Trump. Lo siento mucho, lo único que puedo decir es que lo siento muchísimo y ya está. Adéu. Una cosa que a mi em flipa de la tardor, que són els panellets, més concretament els de pinyol, són una obsessió per mi. Per això he vingut al lloc on fan els millors panellets de Catalunya, que és a la pastisseria Carrió, al carrer Bailén. Són la tercera generació de pastissers i pensen que els panellets s'han de preparar de la forma tradicional. Hola, per comprar una mica de panellets de pinyons. Hem comprat 4 de pinyons i un de tiramisú. I direu, com decideixen quin és el millor panellet de pinyons? Doncs un grup d'experts qualificaven segons diversos criteris: estructura, forma, quantitat de pinyons, gust, estètica, qualitat de la massa. Uah, sí. Com jo també em considero experta en la matèria dels panellets de pinyons, us puc dir que estan molt bons.